Mis hermanos, Dios me los bendiga. Sean bienvenidos al canal Apología Adventista, donde hacemos estudios profundos y sólidos de la Biblia. En esta ocasión, hermanos, queremos aclarar un punto teológico, queremos aclarar un tema doctrinal para que como iglesia tengamos claros los conceptos bíblicos, tal como dice la palabra de Dios. Así que vengamos de rodillas para orar. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos porque nos das esta bella oportunidad de poder presentar tu palabra y disertarla. Bendice a tu pueblo, bendice a tu siervo, que podamos crecer en conocimiento y podamos comprender el verdadero evangelio. Bendícelo, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, yo siempre lo he dicho y lo sostengo. Los predicadores, los maestros, los que tenemos cargos en la iglesia, tenemos que tener sumo cuidado, ser cauteloso en expresarnos para no presentar confusión dentro del pueblo de Dios. Recordemos de que la confusión es del diablo. Babilonia significa confusión. El evangelio bíblico no confunde. El evangelio es claro, diáfano, conciso y preciso. En esta clase quiero explicar y quiero demostrar que sí la ley tiene que ver mucho en el plan de salvación en favor del hombre. Porque hay muchos hermanos que están diciendo de que la ley no tiene nada que ver en la salvación del hombre. Inclusive hay un hermano que dijo: la ley no juega ningún papel en la salvación del hombre. Ahora, yo quiero aclarar bíblicamente de que la ley tiene que ver mucho con el plan de salvación. Ahora, vamos a ver que es peligroso presentar verdades a medias. Yo siempre he dicho que una verdad a medias es un error completo. También yo le he dicho, y esas son grandes verdades, que nunca una verdad debe de usarse para contradecir otra verdad, porque entonces estamos presentando confusión. Cuando presentamos confusión, estamos presentando una falacia, un error, y Dios quiere que seamos claros y diáfanos. Ahora, es importante comprender de que es verdad, de que la salvación es por gracia, es un regalo de Dios, es gratis. El ser humano no tiene que hacer nada para salvarse. La salvación es una iniciativa de Dios. Nosotros no pedimos salvarnos. Fue Cristo que bajó del cielo para darnos vida y vida en abundancia. Eso es gracia, un don inmerecido que no merecemos. Lo que merecemos es la muerte, pero Dios, en su grande amor, mandó a su Hijo para que muriese por nosotros, y eso es gracia. Gracia significa gratis. Ahora, vamos a ver los textos bíblicos que dicen eso. Esta es una verdad, pero no podemos espaciarnos solamente en esta verdad, porque hay más. Pero es importante que comprendamos de que la Biblia dice que somos salvos por gracia, gratuitamente. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9 dice: porque por gracia sos salvo, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Noten, es un don de Dios, no de vosotros, porque el Padre, aún antes que nosotros existiéramos, el plan de salvación se hizo para salvar al pecador. Eso es gracia, el don inmerecido. Esto lo corrobora Pablo en Tito 3:5. Tito capítulo 3, versículo 5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Noten, nos salvó gratuitamente por misericordia. Ahora, viene otra pregunta. ¿Quiénes son los que necesitan ser salvos?
Si ya vimos de que la salvación es por gracia, ¿quiénes son los que necesitan ser salvos? Lógico que los pecadores. Los pecadores necesitan de un Salvador. Romanos 3, 23 y 24 lo dice. Romanos capítulo 3, versículos 23 al 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Noten, todos pecaron. Significa que si todos pecamos, todos necesitamos de ¿qué? De un Salvador. Todos necesitamos de la gracia de Cristo, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados o perdonados. En la escatología, esto se le llama justificación por la fe, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gratis. No nos costó nada ese regalo. Al Padre sí le costó la vida de su Hijo, la sangre preciosa de su Hijo. Noten como dice Hechos 4:12. Hechos 4:12 nos dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Noten que Cristo es el único que nos puede salvar. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Cristo es la única solución al problema del pecado. Cristo es el Cordero. Cristo es el Salvador. Cristo es el Redentor. Ahora bien, si ya vimos que los que necesitan de un Salvador son los pecadores, los que necesitan ser salvos por gracia son los pecadores, ahora viene la siguiente pregunta. ¿Qué es pecado? ¿Qué función toma la ley en la salvación de los pecadores? La teología dice, la nueva teología dice, de que la ley no tiene nada que ver con la salvación del hombre. No juega ningún papel en la salvación del hombre. Eso es peligroso. Ese es un falso evangelio. Un evangelio tuerto le llamo yo. Según la Biblia, la ley tiene una función o varias funciones. Tiene 3 funciones en el plan de salvación. ¿Y cuál es? Señalar lo que es el pecado, señalar cuán pecadores somos. Esa es la función de la ley. Si decimos de que la ley no tiene ningún papel importante en la salvación, entonces automáticamente estamos desechando la gracia de Cristo. No podemos decir, la gracia está allá y la ley por allá. No, son inseparables, porque si los pecadores son los que necesitan de un Salvador, entonces la ley, su función es señalar cuán pecadores somos y cuánto necesitamos de un Salvador. El diablo quiere que nosotros desechemos la ley, porque si desechamos la ley, estamos automáticamente desechando la gracia. Porque si yo no me considero pecador y la ley me señala lo que es el pecado, entonces ¿cómo voy a sentir la necesidad de ir donde Cristo a que me salve? Noten que el diablo es astuto. Por eso, hermanos, tenemos que tener cuidado lo que se está predicando en nuestros púlpitos. Hay que ser analíticos, hay que tener discernimiento. Lastimosamente es lo que escasea dentro del pueblo de Dios. No hay discernimiento. Hay hermanos que se conocen la Biblia de tapa a tapa y eso está bueno. Pero el problema es que no tienen discernimiento. Una persona que no tenga discernimiento es fácil de ser engañada por el diablo. Según Pablo, según la Biblia, la ley nos señala lo que es el pecado. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él,
porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pecado es transgresión de la ley. Noten, si los pecadores son los que son salvos por gracia, entonces la ley tiene que estar allí junto con la gracia para poder señalar al pecador cuán pecador es y así el pecador sentir la necesidad de un Salvador como Cristo. La ley nos señala cuán pecadores somos y cuánto necesitamos de Cristo. Romanos 7:7. Noten cómo dice Pablo. Pablo explica a Pablo. Noten que después de Pablo decir, por gracia somos salvos, no porque hubiésemos hecho alguna obra, sino por misericordia. Ahora Pablo dice, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 7:7. ¿Qué diríamos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Interesante. 1 Juan 3, 4 y 5. Noten cómo dice. 1 Juan capítulo 3, versículo 4 al 5. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora, noten, aquí Juan está usando dos términos griegos. Anomía para pecado y armatía. Son palabras griegas o términos griegos para hablar de pecado. En el Antiguo Testamento se usaba el atacho y el pechá. En el griego se usa el anomía y el armatía. Pecado es infracción de la ley, errar al blanco, armatía. Pero ahora noten cómo dice el versículo 5. 1 Juan capítulo 3, versículo 5. Después de Juan decir de que el pecado es infracción de la ley, ahora Juan presenta a qué vino Cristo. Y noten, mire qué interesante. Y sabéis que Él apareció, ¿quién? Cristo, para quitar la ley. Así lo interpretan católicos y protestantes, ebrios con el vino de Babilonia. El texto dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Pero vimos de que el pecado es infracción de la ley. Entonces pongamos ahí en lugar de pecado, infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestras infracciones de la ley. Y dice, y no hay pecado en Él. O sea que Cristo, al morir en la cruz, clavó el pecado, no su ley. Porque si deseamos la ley, entonces, ¿cómo vamos a ser salvos? Si solamente los pecadores necesitan de ser salvos por gracia. Entonces, cuando decimos, yo le llamo esto que es una herejía y una blasfemia, cuando decimos de que la ley no juega ningún papel importante en la salvación del hombre, estoy predicando una herejía, una blasfemia. Y esto debe de ponerlos alerta, hermanos, porque es un ataque a la justificación por la fe. Porque el diablo quiere, y eso está inculcando en la mente del ser humano, de que la ley y la gracia están enemistados. Esa es la mentira del diablo que ha predicado desde el cielo, desde que se rebeló contra Dios. Pero cuando vemos el evangelio bíblico, la ley y la gracia no están enemistados. Los protestantes y los católicos y la teología liberal creen de que la ley y la gracia son como dos boxeadores que están dándose de golpe en un ring porque están enemistados. No, cuando vemos la Biblia, el evangelio bíblico, la gracia y la ley son como dos hermanas gemelas que son inseparables. Dios no puede salvar al ser humano a menos que exista la ley para señalar lo que es el pecado. Noten qué interesante lo que dice Santiago 1:25. La ley es como un espejo. Noten que estos son metáforas. Un espejo, ¿para qué sirve? Para señalar cuán sucio estamos. Aunque el espejo no me puede salvar, pero el espejo
juega un papel importante en la salvación del hombre, porque por medio del espejo yo estoy mirándome cuán sucio estoy y el espejo automáticamente me está diciendo: ve a bañarte, ve donde Cristo, el que te va a purificar y perdonar. O sea que sí, en verdad, la ley juega un papel y más importante en la salvación del hombre. Santiago 1:25, noten cómo dice Santiago: mas el que mira atentamente a la perfecta ley de la libertad, como mirar a un espejo, noten, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado el que lo hace. Noten que la ley es como un espejo, el que mira atentamente a la ley de la libertad. Voy a parafrasear, voy a dramatizar cómo funciona la ley en el plan de salvación. El Espíritu Santo me convence de pecado. El Espíritu Santo me hace mirar la ley. Y la ley me dice: Rafael, eres un gran pecador que merece la muerte. La ley pide justicia, pero la ley, al no poderme perdonar, porque la función de la ley solamente es señalar el pecado, la ley cobra otra función. Ahora la ley nos dice: ve donde Cristo, el que sí te puede salvar. Noten, eso es evangelio. La ley en la salvación del hombre juega un papel más que importante. Santiago capítulo 2, versículos 10 al 12. Aquí solamente estoy dando algunos versículos, pero hay miles. Este mensaje se los puedo presentar desde Génesis hasta Apocalipsis, cómo la ley y la gracia han estado en perfecta armonía desde antes de la fundación del mundo. Santiago capítulo 2, versículos 10 al 12. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofender en un punto, se hace culpable de todo. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Ahora, según la Biblia, la ley y el evangelio están estrechamente unidos, son inseparables. La ley revela el pecado, pero al no poder perdonar la ley, porque su función no es esa, la función de la ley es señalar lo que es el pecado, definir lo que es bueno y lo que es malo, lo presenta Dios en su ley. Pero la ley, al no poder salvarnos, nos dice: ve donde Cristo. La ley es como un tutor, como un ayo. Gálatas capítulo 3, versículos 24 al 25. Dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor. Esto podemos decir es como una nodriza, como una niñera que lleva al bebé a los brazos de su padre o su madre progenitora. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero viniendo a la fe, ya no estamos bajo ayo. Esta expresión, ya no estamos bajo ayo, no está diciendo la ley caducó. En la gramática griega, este verso debe entenderse: ya no estamos bajo la condenación de la ley, o sea, ya no estamos maldecidos por la ley. ¿Por qué? Porque la función de la ley es buena. Ya no estamos bajo ayo, o sea, ya no estamos bajo la condenación de la ley, porque ahora en Cristo hemos sido libertados de esa condenación de la ley. Noten, la ley es nuestro ayo. Ahora, si decimos que la ley no juega ningún papel importante en la salvación del hombre, entonces, ¿cómo vamos a salvarnos? Si solamente los pecadores necesitan de un Salvador. ¿Y yo cómo voy a saber que soy pecador? ¿Cómo voy a saber eso? Si el Espíritu Santo, mire cómo trabaja Dios. El Espíritu Santo nos convence de pecado, nos revela el pecado a través de la ley, y la ley nos manda ¿a dónde qué? ¿Dónde Cristo? Esto lo dice Pablo también en Romanos 10:4. Romanos 10:4 dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Este otro versículo que lo tuercen y lo manipulan católicos y protestantes, indoctos de la Escritura.
Esa es la palabra correcta, indoctos de las Escrituras, dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 3:16. Esta palabra, el fin, en el griego es telon, tiene una gama de significado en la gramática griega. Se puede traducir propósito, meta u objetivo o finalidad. En el sentido como en lo que apunta a una meta. O sea que la palabra fin, el telos, acá no debe interpretarse como caducó o terminó o desapareció, sino Pablo está presentando la función de la ley. Después de revelar el pecado, la ley nos lleva donde Cristo. La función es esa. No es de desaparecer, sino de llevarnos donde Cristo. Y al ir donde Cristo, ya no estamos bajo la condenación de la ley, porque la ley reclama justicia y muerte. En Cristo somos libertados de la condenación de la ley, porque la ley tiene una función buena. Nos señala lo que es el pecado. ¿Y qué es pecado? Transgresión de la ley. Y la paga del pecado es muerte. Pero en Cristo somos salvos de esa condenación eterna que demanda la ley. ¿Notaron, hermanos, qué precioso es comprender el evangelio bíblico? No podemos decir esa herejía y esa blasfemia de que la ley no tiene nada que ver en la salvación del hombre, es diabólico. El mensaje de Pablo acá es decir que el objetivo de la ley, la función de la ley es conducirnos a Cristo para que seamos justificados y salvos por la fe. Ahora yo les voy a leer una cita del Espíritu de Profecía que resume todo lo que he dicho en esta clase. Ella dice, acá la sierva del Señor, de que la ley y la gracia desde el principio, antes de la fundación del mundo, han sido inseparables. Noten cómo dice esta cita, Devocional Fe y Obras, página 29, párrafo 2. Fe y Obras, página 29, párrafo 2 dice, la sofitería, esta palabra sofitería es como decir una falacia, un argumento falso. La sofitería de Satanás, la idea de que la muerte de Cristo introdujo la gracia para ocupar el lugar de la ley. Noten, esto es sofitería de Satanás, es una falacia de Satanás. La muerte de Jesús no modificó, ni anuló, ni menoscabó en el menor grado la ley de los 10 mandamientos. Esa preciosa gracia ofrecida a los hombres por medio de la sangre del Cordero establece la ley de Dios. Ahora, este es el párrafo que quiero que escuchemos. Desde la caída del hombre, el gobierno moral de Dios y su gracia son inseparables. Entonces, ¿cómo vamos a poder decir de que la ley no tiene nada que ver o no juega ningún papel en la salvación del hombre? Eso es diabólico. Dice aquí, desde el principio, el gobierno moral de Dios y su gracia han sido inseparables. Ambos van de la mano a través de todas las dispensaciones. Y ahora ella cita Salmos 85:10. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Noten que son como dos hermanas gemelas. La gracia y la ley. Saben que cuando estudio estos temas se me viene a la mente un tren. Cuando presento este tema de la relación que existe entre la gracia y la ley, se me viene a la mente un riel de tren o 2 rieles de tren. Un tren, para poder caminar, para poder pasar y para poder correr, tienen que estar los 2 rieles de tren. Noten, un riel es la gracia y el otro riel es la ley. Y el tren es Cristo. O sea, Cristo nos salva por gracia. Pero la ley, su función es mandarnos donde Cristo después de que nos reveló el pecado. Saben, hermanos, por eso es que yo me bauticé en la iglesia adventista, porque la iglesia adventista tiene el evangelio genuino. El evangelio bíblico incluye la ley de Dios. ¿Dónde dice eso? 1 Timoteo 1:8 al 11. Noten, hablar de evangelio es hablar de la ley de Dios.
Y este tema lo podemos ampliar y profundizar, pero yo creo que es suficiente lo que he dicho. Dice un dicho: el sabio con poco entiende. Noten cómo dice Pablo, 1 Timoteo 1:8 al 11. Porque sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto que la ley no fue dada para el justo, en el sentido de que la ley condena al impío, al transgresor. En el plan de salvación, la ley en el justo toma otra función, nos santifica. El Hijo de Dios, por la fe, anda en novedad de vida, anda en la ley de Dios, como dice el Salmo 119, versículo 1. Pero la ley ha sido para condenar, y esa función es buena, no es mala, dice Pablo. Si no dice para el transgresor, para los desobedientes, para los impíos, para los pecadores, para los irreverentes y los profanos, para los parricidas y matricidas. Estas palabras: parricidas, hijos que asesinan a sus padres, y matricidas, hijos que quitan la vida a sus madres. Para los homicidas, el que le quita la vida a su hermano. Pero ahora noten: para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. O sea que un protestante o un católico que predique un evangelio tuerto, la ley lo condena, porque está desechando la sana doctrina. Ahora, noten el versículo 11 cómo termina. Después de Pablo hablar de la función de la ley o la función de la ley, noten cómo termina el versículo 11. Según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. ¡Wow! O sea que la ley es parte del evangelio. No podemos predicar evangelio si ponemos a un lado la ley o la desechamos. Porque tanto la gracia y la ley provienen de un mismo Dios. Por eso es que la ley, y este es más profundo, hermanos, saben de que la ley es un reflejo del carácter de Dios. Eso lo dice el Espíritu de Profecía y también lo dice la Biblia. Dios es santo, su ley es santa, Romanos 7:12. Dios es justo, su ley es justa. Dios es bueno, su ley es buena. Dios es amor, su ley está basada en amor, Romanos 13:10.